Aproveché, lo traje de Santiago del Estero, bueno, me pareció interesante, digamos, que lo podemos seguir trabajando si seguimos como un tema especial o el año que viene, o bueno, se puede seguir trabajando. Yo por lo menos lo voy a seguir trabajando. Ahí, como decíamos fuera de micrófono, hay, además de Gramsci, otros grandes que han comprendido la religión, ¿no? José Martí, yo contaba, en Cuba, es uno de los personajes históricos que tuvo una comprensión importante de la religión, y después, bueno, el nacimiento de la teología de la liberación, ¿no? Más o menos en consonancia con el nacimiento del pensamiento gramsciano, no el nacimiento del pensamiento gramsciano, sino su adaptación a América Latina, ¿no? Recuerdan un poco, está en mi libro de Gramsci, Héctor Agosti es el primero que traduce las obras acá en la Argentina, en la década del 50. Argentina es el primer país que traduce las obras de Gramsci al español. Después viene el grupo de Agosti, que están los gramscianos argentinos, con los cuales yo por lo menos nunca me llevé demasiado bien, Portantiero, Aricó, que después hicieron una versión más socialdemócrata. Los años 50, 60, y empieza a influir en los 60, ya van haciendo la que van convergiendo. Según la realidad de cada país latinoamericano, que es distinta, no es lo mismo la iglesia en Argentina que la iglesia en Brasil. La iglesia en Brasil siempre fue mucho más progresista, revolucionaria que en la Argentina. Por eso la iglesia católica. Por eso en Chile también fue más progresista. Por eso fijémonos que tanto la teología de la liberación, la izquierda cristiana chilena, la teología de la liberación nace en los años 60. Freveto es uno de los teóricos, no de los teólogos. De los teólogos está Gustavo Gutiérrez, que es peruano, está Leonardo Boff, que es brasilero, digamos. Justo Freveto estuvo en Santiago del Estero, ¿no? Te habían contado, sí, que estuvo en Santiago, Freveto, estuvo en Santiago del Estero. La teología de la liberación sale también, que tiene que ver con el tema de una cierta comunión entre, o sea, un pase del catolicismo, de parte del catolicismo a retomar las raíces del cristianismo primitivo, y una conjunción con ciertas corrientes del protestantismo, digamos. Porque el protestantismo proclamaba la libre interpretación de la Biblia. Por lo tanto, se arman las comunidades eclesiales de base, entre otras tareas, para la comprensión en conjunto de la Biblia. La popular sale del latín, digamos. Claro. Eso lo lee, claro. Como buen lingüista lo lee. Claro, y ahí se separan de alguna manera de la iglesia tradicional, que es un intermediador. O sea, el que me lee la Biblia a mí, para el católico, es el cura, la iglesia, digamos. Ellos son los que leen la Biblia por nosotros. En cambio, el protestantismo y las comunidades eclesiales de base empezaron a nacer, y como pasa, como decíamos la otra vez, no importa, podemos discutir la intención del Papa Francisco, la que sea, pero con las comunidades eclesiales pasó lo mismo. Cuando empezó el nacimiento, el Vaticano, la Iglesia se dio cuenta, digamos, que la feligresía iba para un lado. Entonces trató de acomodarse y nacieron las conferencias episcopales, el Concilio Vaticano II, la Conferencia de Medellín en Colombia en el 68, o sea, nacieron los eventos más importantes de la Iglesia que fomentaron superar en ese momento la doctrina social de la Iglesia, que era más un poco tirando a lo que hablábamos de la democracia cristiana, digamos. O sea, superó la doctrina social de la Iglesia, que era también de alguna manera el peronismo de Perón del año 46 se basaba mucho en la doctrina social de la Iglesia. Esto era un poco más revolucionario, por supuesto que veían que había movimientos revolucionarios en marcha. No es gratuito. La cubana fue también. Claro, no es gratuito. Que esto nace en el 60, el Concilio Vaticano es en el 62 y la Revolución Cubana en el 59. No es gratuito. No es casual. No es casual. O sea, pero bueno,
contribuyó el Concilio Vaticano II, la Conferencia de Medellín, contribuyeron muchísimo. Entonces, y ahí enganchamos con Gramsci, aparte de que Gramsci ya comprendía, digamos, no a las comunidades eclesiales de base, sino desde antes a la religión, pero entramos en la práctica concreta de las comunidades eclesiales de base y plantean dos cosas en las que Gramsci estaría de acuerdo, aunque ya había fallecido hacía prácticamente casi 30 años, que es la opción preferencial por los pobres, digamos, que eso ya es una dimensión material, digamos, una dimensión de trabajar con los pobres para que estén mejor, ¿no? Y que la opción del cristianismo, el catolicismo se había olvidado de eso, ¿no? Es una vuelta al cristianismo primitivo, la opción preferencial por los pobres, digamos, ¿no? La opción de Cristo. Eduardo de la Serna es uno de los representantes ahora en la Argentina, pero bueno, tuvimos varios. Allá en Santiago del Estero me hablaban del obispo Sueldo, que se me había olvidado, y me lo hicieron recordar, de Nevares, tantos, Gesaine, tantos importantes, digamos. Nova, Cancelleri, importante. Bueno, la opción preferencial por los pobres, ahí tenemos una conjunción socialismo, cristianismo, marxismo, cristianismo, ¿no? El Papa acaba de declarar que su enemigo no son los comunistas, ¿no? Eso antes, los curas los 60, también 70, los curas palotinos también venían de otra corriente, venían de otra corriente porque eran irlandeses, digamos. Más o menos conozco porque mi ex mujer era militante de la iglesia de los palotinos cuando los desaparecieron, digamos. Entonces, entre mis pocas incursiones por iglesias, una fue varias veces a la iglesia de los palotinos. La iglesia de los palotinos, que es interesante porque cada año, en los años 80, después de la democracia, se hacían eventos todos los años recordando el aniversario de la muerte de los sacerdotes palotinos y de sus auxiliares. Ellos tenían un gran trabajo, tenían grupos sociales. Mi mujer trabajaba en uno de esos grupos que no me acuerdo, tenían un nombre, que hacían trabajo de base en el barrio, de campo en los barrios. Y después de la opción preferencial por los pobres tenemos el tema teórico, digamos, que la iglesia dice, bueno, la teología de la liberación dice, se puede recurrir a las ciencias humanas y sociales para comprender la realidad. Entonces ya nos salimos del dogma de la iglesia que nos dice todo cómo tiene que ser y recurrimos a una herramienta no perfecta, como la ciencia social y humana, digamos, en movimiento, y ahí es donde también hay una conciliación con el pensamiento gramsciano y de alguna manera con el marxismo, digamos. Ahí es donde empieza una comprensión del marxismo y que se puede comprender juntos y trabajar juntos. Esas son el modo en que van confluyendo el pensamiento gramsciano y la teología de liberación dentro de la conjunción del marxismo y cristianismo. Y entonces empiezan, bueno, Cristo fue el primer comunista, empiezan todas estas, evidentemente, entre el cristianismo primitivo y el comunismo como ideal, ¿no? O sea, el comunismo como un planteo ideal, no estamos hablando de ningún partido comunista, ni de un socialismo real como la Unión Soviética. El comunismo siempre fue un ideal, digamos. Siempre fue un ideal como el libro Utopía de Tomás Moro, digamos. O sea, son ideales, digamos. No sé si llegaremos. Disculpa, pero acá había un grupo que se llamaba Cristianismo y Revolución. Cristianismo y Revolución, una revista que por ahí era un grupo, Humanismo y Liberación. Dentro de la democracia cristiana hubo una decisión de izquierda que fue Humanismo y Liberación, que estaba Néstor Vicente, que es mi padre político, Augusto Conte, que falleció. Eso hicieron Humanismo y Liberación. Bueno, ahí Aullero, que lo nombramos, Aullero no rompe con la democracia cristiana, se queda dentro de la democracia cristiana, recién rompe posteriormente. Y entonces tanto Néstor como Augusto empiezan a jugar un rol más de izquierda. Si lo ven en algún lugar, o por ahí le digo a Néstor que me pase algunos, por ahí les traigo
a ver si Néstor le queda. Néstor tiene un libro que se llama Padre de la Plaza, el Padre de la Plaza, por Augusto Conte, ¿no? por la figura de Augusto Conte. Augusto, lamentablemente, fue una de mis primeras experiencias de reportajes periodísticos con Augusto en la Cámara de Diputados. Lamentablemente se suicidó. Debe ser como 20 años, ¿no? Debe ser como 20 años que se suicidó, ¿no? Y entró en el 83. Murió en el menemismo. Debe haber muerto poco después, porque me acuerdo porque él se mandó una locura una vez. Pobre, estaba mal. Perdón, se mandó una locura, no, estaba mal. Ya estaba mal. Entonces cuando hubo un levantamiento de Seineldín durante el menemismo, él fue y se metió a la sede del ejército, a la comandancia en jefe, o sea, hizo una cosa así como que él iba a parlamentar, o sea, pobre estaba mal ya, porque bueno, por el hijo desaparecido. ¿Fue cierto que se lo desaparecieron en el EMGE? ¿Que se lo desaparecieron en el comando en jefe? No recuerdo eso, puede ser. No recuerdo, pero hubo, yo tengo entendido que hubo alguna forma medio extraña. Que él fue a hablar para porque que el hijo... era Colimba, creo que era Colimba. Fue con el hijo, es lo que yo tengo entendido. Sí, hay una cosa media rara. Con el comandante en jefe, y algo así como que le dijeron, quédese tranquilo, déjenos que vamos a hacer después, esta noche está en su casa. Yo lo hablé con Néstor una vez, pero ya no lo recuerdo, porque son como 20 años. Hay algo en que él confió, por lo cual después se sintió culpable. Claro. Él tenía una culpabilidad que es parecida a la de, si ustedes lo conocen, yo trabajé con él, de Pablito Díaz, digamos. Pablito Díaz, pobre, se quedó con una culpa eterna, digamos, porque el único sobreviviente siempre se genera una culpa muy grande, digamos. En la época del nacimiento de la teología de la liberación, el pensamiento gramsciano ya tiene lugares en América Latina de desarrollo. En Brasil está presente en la formación del PT. El PT que nace con base en el sindicalismo de San Pablo, de las grandes fábricas de San Pablo, fundamentalmente en el sindicalismo. Perdón, el PT más o menos en qué año? 1980, exacto. Nace el Partido de los Trabajadores, con eje en las grandes fábricas de San Pablo. Lo fundan antes que la CUT, o sea, antes que el movimiento sindical. Primero es original porque nace primero el partido y después el movimiento sindical. Porque confluían pensamientos intelectuales de izquierda, una tradición del Partido Comunista Brasilero, confluían un montón de cosas y confluían también movimientos sociales. Por eso, cuando hablábamos antes de los movimientos sociales, sindicales y sociales como el movimiento de los sin tierra, las comunidades eclesiales de base, eran todos movimientos sociales, ¿no? Por ejemplo, antes hablábamos de las tierras, del problema que tiene la Argentina con el tema de las tierras. Brasil tuvo desde hace décadas un gran movimiento de los sin tierra que formaron el PT en el 80 y le dieron fuerza, y fue un ejemplo, además, no solo acompañado, que de alguna manera acompañaba marxismo y cristianismo, pero además fue un momento importante, digamos, o sea, teníamos una opción de izquierda que salía del modelo de los socialismos reales, ¿no? Ya había habido un avance con la revolución nicaragüense, que había salido del modelo, porque Cuba de alguna manera siempre estuvo dentro del marco del modelo de los socialismos reales, digamos, siempre. La iglesia cubana también es muy diferente a lo que había sido la iglesia nicaragüense ya cuando ganó el sandinismo, la revolución, ¿no? O sea, era como mucho más, bueno, de hecho que tenía dos ministros que eran sacerdotes. Cardenal, Cardenal y Escoto, digamos. Néstor Cardenal y Escoto. Para nosotros, bueno, para Néstor Vicente, que yo trabajaba con él, para nosotros la revolución nicaragüense era impresionante. Lo que pasa es que después naufragó por diversos motivos, pero la unión entre el marxismo, el cristianismo, la poesía, la música, uno escucha la música nicaragüense de esos tiempos, Mejía Godoy, toda una serie de cosas, digamos, la revolución nicaragüense. La revolución nicaragüense es muy especial. Yo lo escucho mucho todavía. Yo sufrí mucho, de las cosas que
por ahí me olvido alguna, pero bueno, he sufrido mucho la muerte de Néstor Kirchner y la muerte de Fidel Castro ahora, pero me acuerdo que sufrí mucho cuando perdió la revolución nicaragüense, el Frente de Liberación Sandinista de Liberación Nacional, perdió las elecciones en el 90, creo que fue el año 90, 91, que perdió con Violeta Chamorro. Y Chamorro, y tomó el gobierno en enero del 90, Chamorro, una cosa así. Claro, qué sorpresa. tomó el 90, fue una sorpresa lamentable, después vuelve al gobierno el Frente Sandinista, En esos tiempos, pero ella es otra cosa. La brigada del café. La brigada del café, toda Nicaragua, Todos los que venían, el Partido Comunista. compañero que digo, ¿cómo la ves, Pablo? ¿No? ¿Cómo la ves, Nicaragua? Era un acto de 700.000 personas, que vos lo podés imaginar en relación a la población de Nicaragua. Pero bueno, pero sabes una cosa, el pibe tenía 23 años, las madres quieren la paz, y si gana el Frente Sandinista va a continuar la guerra contra los norteamericanos. Ese es el pensamiento. Ese fue un problema. Claro. Y entonces hubo un repliegue. Uno de los motivos de la victoria de Chamorro, Claro. porque la gente ya no quería más conflicto. Claro. Entonces, pero después los sandinistas se repliegan organizadamente, quedan con el ejército, con 300 municipios, y vuelven a los 20 años. Desde el punto de vista estratégico, está bueno, digamos. Sí, cambiado. Pero volvió otra cosa. Cambiado, volvió otra cosa, digamos. Nada es perfecto. Quedó el más cuestionado, ¿no? El Festival de Maná. El más cuestionado. Pero Se el va a premio presentar político en marzo probablemente. Es un avance. Volvió en ese Va a volver a Volvió, fue un Yo avance. estuve con uno de los productores de ese festival. También fue un avance el FMLN, que también tenía cristianos en El Salvador. Es tan interesante como la experiencia del Frente Sandinista de Liberación. Sí. Por el momento en que llegan y tienen que negociar la paz. Sí. Fue tremendo también. Porque ahí había un empate como en Colombia. Fue un país fue tremendo, que había empate durante años. Durante El años. Salvador también, el Frente Por eso, Sandinista. No, estábamos hablando del Salvador. Ah, creí que Claro, era- No, Es El un Salvador. momento en que no pueden seguir combatiendo porque Distinto. saben que Distinto a Guatemala, por ejemplo. En Guatemala triunfa la derecha y entonces matan, Sí, Y así, desaparecen un montón de gente. claro. digamos. En cambio El Salvador es como Colombia, terminan como en un empate. Yo me acuerdo que el discurso de la paz, el discurso de regresar a la democracia después de la experiencia guerrillera, yo lo escuché de Jafí Jandal, que era un fenómeno, el secretario general del Partido Comunista Salvadoreño, era un fenómeno y decía por qué había que volver a la democracia, que es el intento ahora, que vamos a ver cómo prosigue en Colombia. Después el PT está en Chile a través del Movimiento de Acción Popular Unitaria, donde se desprende la izquierda cristiana. Ellos también tenían bastante granciano. Nosotros llevamos una vez a Oscar Garretón, que era un funcionario de la concertación chilena, lo llevamos alguna vez a la Universidad de El Salvador. El MAPU también tenía contenido granciano, digamos, contenido cristiano. Había Había sido funcionario del Oscar Garretón, ¿no? Puede ser que haya sido, en ese momento de la concertación, Allende habrá sido un funcionario más bajo. Bueno, En ese pero momento Oscar Garretón. de la concertación eran dos hermanos, uno es intelectual y otro era político. El que vino con nosotros a la universidad era político y estaba encargado en los primeros años de la concertación en el gobierno de Elwin, estaba encargado del área de telecomunicaciones. Después en México también hay avance, en México donde se exilian Portantiero y donde hacen la reconversión, Portantiero, toda esta gente hace la reconversión socialdemócrata, digamos, en los años 70 después de apoyar a Montoneros y pasan, no sin solución de continuidad, sino después del exilio pasan de apoyar a Montoneros a ser los intelectuales de Alfonsín, que les dura poco tiempo, ¿no? Esto que hablábamos la otra vez, de que las condiciones subjetivas podían superar las condiciones subjetivas, que la economía se podía subsumir dentro de la política, y bueno, la economía arrasó con el gobierno de Alfonsín y con todo lo que podía pensar Portantiero, Emilio de Ípola y otros grancianos argentinos. Está el libro de Raúl Burgos, si lo quieren, que hizo un contacto, está en Brasil, los grancianos argentinos.
hacer una descripción del grupo que se nucleaba en el Centro de Cultura Socialista. Y después lo ve el enemigo, digamos, que nosotros hicimos un librito en el año 92, 93, con Atilio Borón, Rubén Drí, un librito llamado América Latina en los 90, Gramsci y la teología de la liberación, que lo ve el enemigo en los documentos de Santa Fe I y Santa Fe II, la era Reagan y la era Bush, donde plantean que los principales enemigos de las nacientes democracias... El nombre del libro ese que hiciste con Borón, ¿cómo es? América Latina no está en internet, está nombrado en internet. Buscar en internet y vas a ver América Latina en los 90, Gramsci y la teología de la liberación. Yo hice la introducción, en realidad. No sé si aparezco en los creo que un día lo voy a traer para que lo vean. Tengo un único ejemplar en mi biblioteca, digamos. ¿De qué hablas? Perdón. Y uno de mis hijos. Un librito que hicimos en los 90 con Atilio Borón, Emilio Cafasi, Rubén Drí, y hicimos unas jornadas en realidad en el Centro Cultural Salmantín, las grabamos, yo las pasé un verano, digamos, con mi mujer puteándome todo el día, pasamos... Pero es normal, eso es normal. Pero, viste, pasando el cassette... Todas las vacaciones pasando el cassette a la máquina de escribir. ¿A tu mujer? No, y chico, todas las vacaciones con eso. Pues tenía que sacar el libro. Entonces yo hice, terminé las jornadas, convoqué a Rubén, a Atilio, convocamos a Emilio Cafasi, que era un estudioso del marxismo, que sigue siendo, si le interesa a alguien profundizar sobre el marxismo, Emilio Cafasi con 2S, también lo pueden seguir en internet, y convoqué incluso un cura evangélico, ¿no? Evangélico de una iglesia evangélica muy metodista, que eran bastante progresistas, que estaba en la zona de Flores, Camacuá 64, que tenía una radio comunitaria, Gerardo Viviers, que tengo que ver dónde está, pobre, a ver si te juro que... Disculpa, ¿cómo se llama esa publicación que tú tiene? Esa publicación que no está en internet, digamos, porque en ese momento no existía. No existía, digamos, está nombrada. Es América Latina en los 90, Gramsci y la teología de la liberación. Ahora en Santiago del Estero me dijeron de actualizarla. Tendré que trabajar, no es fácil, pero bueno, me dijeron, podemos trabajar en una actualización, como Rubén Drí estuvo en Santiago también, podemos trabajar en una actualización, podría ser. Santa Fe I y Santa Fe II, si ustedes van a los documentos, esos están en internet, hace mención a el pensamiento gramsciano y la teología de la liberación como el problema de las nacientes democracias. La Argentina en el 83, Uruguay 84, Brasil un poco más tarde, estaba toda la oposición a Pinochet, estaba naciendo el plebiscito contra Pinochet, o sea, ahí tenían miedo que las nacientes democracias nacieran fuerzas de izquierda, digamos. Por eso trabajaron mucho en la transición brasilera. ¿Se acuerdan tan de Credo Neves, que murió al poco tiempo, José Sarney, que después hizo el Mercosur con Alfonsín? O sea, ahí trabajaron mucho para controlar que no se les vaya, y ahí el pensamiento gramsciano y la teología de la liberación jugaban bastante juntos, digamos. Las democracias esas que llamábamos democracias tuteladas, ¿no? Y además el discurso religioso, esto que dice Gramsci, opera en lo que Gramsci llama la reforma intelectual y moral, ¿no? O sea, necesitamos una reforma intelectual y moral donde los valores del cristianismo son importantes, en la generación de conciencia, digamos. Por supuesto tenemos que trabajar de sentido común, como dice Gramsci, al buen sentido, ¿no? Si alguien cree que hay otra vida, perfecto, yo no le voy a pinchar el globo, pero trabajemos para que comprenda para esta vida y que sea lo mejor posible. ¿Qué es lo que rescata en realidad? Los sentimientos de solidaridad, Sí, tener en cuenta tomar conciencia, trabajar en comunidad,
Y Por la entrega. duda. Paraíso no entrega, o sea, todos los valores cristianos, digamos, por supuesto la solidaridad, pero además la organización. Porque estamos con comunidades eclesiales de base, es comunidad, o sea, una comunidad, digamos, o sea, una organización, ¿sí? O sea, por eso Perón hablaba de comunidad organizada. El país tenía que ser una comunidad organizada, ¿sí? O sea que el nombre comunidades eclesiales de base es un nombre bastante sólido, digamos, con tres conceptos que implican organización, implica concepto religioso y que sean desde las bases. Por supuesto hay países donde ha tenido mucho más desarrollo, no por nada nació en Brasil, donde existen los sectores de pobreza más y existe una religiosidad mucho mayor que en Argentina y en otros países, ¿no? Por eso Brasil siempre fue un lugar privilegiado por el Vaticano, por eso es tan importante hasta luego. Por eso es tan importante el Papa Francisco cuando va a Ecuador, a Bolivia, digamos, y no solo a Brasil, digamos, no va oportunistamente al país donde concentra mayor cantidad de feligresía, sino va a países que también tienen feligresía cristiana, pero son países casi invisibilizados, Ecuador, Bolivia, Paraguay. El nombramiento de Francisco mismo es una negociación, no podían nombrar un Claro. cardenal brasileño porque se les iba todo muy... Claro. Corrían el peligro de que fuera Complicado. demasiado progresista Claro. el Vaticano. Y ahí, ahí Gramsci hace también esta audacia de una oposición al marxismo clásico, de alguna manera a Marx, que en su momento no había comprendido, porque él se dedicaba a otros temas, no era el momento histórico, no había comprendido la religión, y generó la famosa frase que la religión era el opio de los pueblos, digamos. Sino que lo debemos ver como una creencia y una fe potencialmente importante para generar una reforma cultural. Debemos trabajar, esto en la charla que hicimos en la librería, Carlitos Raimundi dijo, bueno, hay que trabajar mucho, yo lo tomé eso, hay que trabajar mucho en las ideas y en las creencias, digamos, que son dos cosas distintas, Pueden ¿no? ser sustituidas, digamos, porque en el punto donde se refuerza tanto desde el ateísmo, en este creo que no creo en Dios, es el reverso. Entonces, digamos, si se toma qué elementos hay, porque en algún lugar uno en algo puede creer, en la palabra del otro puede creer, que me parece que sería el lado que se puede tomar de la tradición judeo-cristiana occidental, ¿no? Creer en la palabra. En ese punto me parece que Gramsci lo que hace es que desde una antinomia, digamos, frontal, lo único que vas a ganar es alimentar, digamos, a los conservadores y a los liberales, que sí supieron hacer muy bien ese lazo. Claro. Y además que lo que está más en la base, digamos, de la estructuración del sujeto, no digo lo más arcaico, pero sí en la base de las raíces, no puede, digamos, dejar de lado lo que fue en la historia de la humanidad el salto y el paso, digamos, de lo que es el pensamiento religioso, lo religioso, ¿no? Que no es igual a las religiones, y a las formas monoteístas que, digamos, estamos con nosotros. Lo que me parecía interesante cuando estaban hablando de esto es, vos hablabas de Cuba y vos hablaste más de Brasil, es que algunos llaman sincretismo, ¿no? Pero sería esta articulación y este entramado en las raíces con lo afro, Sí, digamos, porque tiene una cuestión ahí de raigambre muy fuerte en donde la teocracia cristiana, ¿no? Sus bases fueron en la Edad Media, pero jodió y sigue mucho, jodiendo la teocracia, en estos lugares como Cuba y Brasil, cosas que no, por supuesto no hemos tenido nosotros, No. como raíces y como historia, no elimina lo cultural de lo afro, que sí se hizo arraigando, digamos, en estos suelos. Entonces a mí me parece interesante porque el cuidado y el respeto de los mismos sujetos que van a tener el movimiento desde las bases, desde lo
desde lo popular, ¿no? Porque eso, Sí, sí. eso va a estar en lo popular, se sepa o no conscientemente. Ujú. Está, ¿no? Sí, sí, ahí Brasil, bueno, No sabía que había sido con el tan tema rico afro, esto. en América Latina también hubo una lucha cultural, ¿no? Hay una lucha, sigue vigente, una lucha cultural. Lula, el PT, en Bahía le hicieron el primer monumento a un negro, digamos, o sea, el primer monumento en Brasil a un negro, lo hizo el Partido de los Trabajadores, o sea, y le dio un montón de cosas, digamos. Acá, bueno, no tenemos, o tenemos poca raza afro por una cuestión de casi como eliminamos los indios, eliminamos a los afros a través de mandándolos a la guerra, a través de las enfermedades, a través del trabajo esclavo, etcétera, etcétera, digamos. Y con la servidumbre también. ¿Cómo? Y con la servidumbre. Con la servidumbre, claro, con el trabajo esclavo y servidumbre. Trabajo esclavo y servidumbre, digamos. Morían solos, digamos, sin familia. Claro. Ahí es importante, para ir cerrando, ¿no? Que vean las opiniones de Leonardo Boff sobre el Papa Francisco. Leonardo Boff, uno de los grandes teólogos de la liberación, que está diciendo que, bueno, no importa, que no es importante que el Papa Francisco se enrole en la teología de la liberación o forme parte de la teología de la liberación, sino que lo que importa es su prédica, lo que hace, lo que hace. Y en eso, bueno, en lo que dice, de alguna manera hay en esto son tipos con los que no coincido del todo, esto de tomarlo a Gramsci casi como un predicador, digamos. Gramsci fue también un político, ¿no? Que hizo política, digamos. Pero hay italianos, especialmente muchos, Gianni Vattimo, por ejemplo, es un intelectual italiano que estuvo en Argentina no hace mucho tiempo y planteó que el Papa Francisco es el Gramsci de la actualidad, digamos, en el sentido de que Gramsci era como un predicador, digamos, un hombre, esto que habíamos visto la otra vez, de que el hombre tiene que tomar autoconciencia de sí mismo, de dónde está parado, a qué clase pertenece, o sea, esa es la autoconciencia, digamos, que no le viene desde afuera, no se la transmite el partido, como creía, como en Rusia, no creía, por ahí en Rusia, en la época de la Revolución Soviética, de la Revolución Rusa, se le metía desde afuera, le venía la ideología, pero hoy no es así, hoy el hombre toma conciencia no solo en la organización popular, sino a través de sí mismo, y en esto tanto Gramsci en su época, Leonardo Boff, Gustavo Gutiérrez, el principal teórico, si quieren profundizar sobre la teología de la liberación, el principal teórico es Gustavo Gutiérrez, un peruano importante, y después el compañero Rubén Drí, uno de los grandes teólogos de la Argentina, digamos, para mí el más grande hoy en vida, el más grande, y el Papa porque sus opiniones implican cierta revolución cultural en cuanto a que juega fuerte condenando al capitalismo. Es un discurso en función O sea, del anticapitalismo. lo que no podemos discutir es que el Papa está diciendo que el capitalismo no es cristiano. Ya casi con eso nos bastaría. Él incluso está yendo un poco más allá todavía. Bastante más allá. Pero ya con eso, o sea, que el capitalismo no es cristiano, digamos. O sea, eso es ¿Qué importante. le contestas a los que dicen que eso también es una maniobra de la Iglesia? A ver, tener este discurso, porque hay sectores políticos que... No. La Iglesia, por supuesto, tiene maniobras. Y sí, tiene maniobras y conserva su Por feligresía. algo eligieron un papa latinoamericano. Y sí, eligieron al Papa latinoamericano para que conserve su feligresía. Y la maniobra de Sí, sí. Macri, ¿no es cierto? Y de varios otros que se fueron al Vaticano a sacar, etcétera, sacarse la foto. Digamos, lo político está en No, pero yo no lo digo respecto a la política, yo digo respecto a la misma Iglesia, que se cambió. Y la Iglesia siempre hace maniobra, hace 50.000 años. Como que ese discurso tan Hace 2000 a años. apertura hacia lo distinto, lo que viene No, eso- institucional es un... Eso de lo que dice, se nos está yendo la gente, los pastores electrónicos, todos estos nos están ganando la gente. Tenemos que nombrar un Papa latinoamericano
para que la gente vuelva a estar con nosotros. Esas son las intenciones. Ahora, esas intenciones son buenas o malas. No es la discusión si son buenas o malas. Lo importante es que contribuyan al movimiento popular. No, yo me pregunto porque como circula tanto esto también. Sí, y la gente se pregunta eso. El superar el tema del pensamiento antinómico, ¿no? Y ver que la sociedad, todo, es complejo. Sí. Y la capacidad política es sobreponerse y dar un sentido a la complejidad. Y sí. Bueno, ¿cómo Sí, es? sí. Es un arte. Sí. La Iglesia tiene la capacidad de adaptarse a los tiempos y por eso hace 2000 años que tiene vigencia. Claro, lo que nosotros tenemos que ver, lo hablamos alguna vez, digamos, lo vamos a ver con más naturalidad, se ve mucho en Maquiavelo, digamos. O sea, ¿por qué lo hicieron? ¿Con qué intenciones? Tampoco nosotros lo vamos a descubrir cuál es la intención última del Vaticano, sacamos algunas conclusiones. Pero ¿por qué Bergoglio pasó a ser el Papa Francisco y cambió como cambió? No podemos saberlo, no estamos en la cabeza del Papa Francisco. Lo importante no es por qué lo hizo, sino el hecho. Esto es como lo de Rodríguez Saá. ¿Por qué lo hace Rodríguez Saá? Si los astros se lo dijeron, ir a pasar Navidad con Milagro Sala, o porque es un oportunista, o porque lo que, por mí, que sea lo que sea. Yo sé lo que es Rodríguez Saá, no me lo tienen que contar. Claro. Ahora, que vaya a pasar Navidad con Milagro Sala es un gesto importante. Es un gesto que colabora. Es un gesto antipoder hegemónico. Antipoder hegemónico que sirve a las clases populares, a los pobres. No, porque viste que ahora está la disputa. No perdamos de vista quién es Rodríguez Saá, aunque vaya a pasar Navidad con No, lo Milagro digo Sala. lo de la iglesia porque viste que se hizo como una especie de disputa entre Horacio Berbisky Sí. y la hija de Clelia Luro del Jerónimo Podestá, que era el obispo. Sí, Y ella también, negó que en por- realidad, porque Berbisky acusa a Bergoglio, a Papa Francisco, como que él también colaboró para que los movimientos sociales se acordaran con el gobierno. Y según lo que dijo ella, el otro día la escuché. Lo desmintió él. Sí, no, claro, ella dice que No, no, eso lo que él desmintió. lo negó, que Él eso lo no es negó. así. Sí. Y Clelia es voz autorizada. Es la Sí. esposa de uno de los Creo más que era la grandes hija curas la que de la autorizaba el otro día. Argentina, después de Mujica, El Papa Francisco denuncia la exclusión. Jerónimo Podestá. Sí, pero ella Denuncia la dijo de que el exclusión. Papa estaría enojado con el movimiento social por el acuerdo que quiere. Sí, ella dijo eso, pero me parece que la hija de Están desmintiendo. No. La hija de Podestá, no la La esposa. hija de Clelia Luro, que es... La hija de la esposa de Podestá, digamos, Claro. de la mujer de Podestá. Podestá, obispo de Avellaneda. Bueno, vos que... Capo. un capo en Mujica, el segundo Mujica, digamos, ¿no? Pero por ejemplo, cuando el Papa